Producto integrador de unidad 1. Tema: velocidad terminal en función de la viscosidad. Autores: Yadira Santillán, Mira Paguay, Joel Coro, Brian Elizalde. Docente: físico Washington Ponce. Asignatura: física. Nivel 1A. Periodo académico: abril 2016-agosto 2016. La belleza moral es mejor que la belleza física, ya que esta puede durar toda una vida. Introducción. El producto integrador que hemos llevado a cabo con el tema velocidad terminal en función de la viscosidad tiene como principal objetivo calcular la viscosidad de un fluido, una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. La viscosidad hace referencia al concepto informal de espesor. Por ejemplo, la miel, una viscosidad mucho mayor que el agua. La viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos que emerge de las colisiones entre las partículas del fluido, que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento. Cuando un fluido se mueve forzado por un tubo, las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo y más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que exista una tensión cortante, como una diferencia de presión, para sobrepasar la resistencia de fricción entre las capas del líquido y que el fluido se siga moviendo por el tubo para un mismo perfil radial de velocidades. La tensión requerida es proporcional a la viscosidad de un fluido. Como objetivo general tenemos determinar la velocidad terminal en función de la viscosidad mediante un experimento que nos permita observar y calcular el tiempo que demora en transcurrir una esfera en distintos tipos de líquidos. Objetivos específicos: identificar las principales características de la viscosidad, explicar y calcular mediante una maqueta la viscosidad de los líquidos, observar cómo afecta la viscosidad de un fluido en el movimiento de una esfera. Marco teórico. Como marco teórico tenemos la ley de Stokes, que se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar. En esta ley vemos lo siguiente, en la siguiente gráfica. Este es un tubo. Esta es una esfera dentro de un fluido. Dentro de un fluido se dice que la ley se cumple cuando se somete a dos fuerzas: la fuerza gravitonaria, que llamaremos Fg, y la fuerza de arrastre, una fuerza de arrastre, Fd. La fórmula de la ley de Stokes es igual 6pi por radio por el número de viscosidad por la velocidad. Se puede verificar que la velocidad aumenta no uniformemente con el tiempo, pero alcanza un valor límite, que ocurre cuando la fuerza resultante fuese nula. Ya podemos decir que en el momento que ambas se igualan, su aceleración es nula y su velocidad es constante. También veremos un principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo es sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, al igual que el peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en la figura. El estudio de la fuerza sobre una porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido. La sustitución de dicha porción del fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y de dimensiones. Vemos que el empuje va para arriba y el peso va para abajo. Porción de un fluido en equilibrio con el resto del fluido. Consideramos, en primer lugar, las fuerzas sobre una porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a densidad por dc, donde P solamente depende de la profundidad y dc es un elemento de superficie. Puesto que la porción del fluido se encuentra en equilibrio,
Los resultantes de las fuerzas debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. En hidrostática, fluidos en equilibrio. La materia existe en diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y los gases tienen propiedades comunes, tales como su capacidad de fluir y adoptar la forma de los recipientes que los contienen, por lo que se lo denomina conjuntamente fluido. Las características. Entre las características tenemos viscosidad, tensión superficial, cohesión, adherencia y capilaridad. En viscosidad es una medida de la resistencia que opone un líquido al fluir. En tensión superficial, este fenómeno se presenta debido a la atracción entre moléculas de un líquido. Cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Se presenta cuando existe un contacto entre el líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados llamados capilares. El principio fundamental de la hidrostática. La diferencia de presión de dos puntos en un líquido de equilibrio es proporcional a la densidad del líquido y a la diferencia de altura. Presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad por gravedad por la altura. En esta fórmula se lo indica. Presión. Presión ordinaria se presenta en alguno de los tres estados siguientes: sólido, líquido y gaseoso. Existe un cuarto estado de la materia denominado plasma, que es esencialmente un gas ionizado con igual número de cargas positivas y negativas. En presión hidrostática. En presión hidrostática, un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las cargas. Si el líquido fluyere, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a la superficie. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión. Si la fuerza total F está distribuida en forma uniforme sobre el total de un área horizontal A, la presión P en cualquier punto de esta área será la misma. Vemos que presión es igual a fuerza sobre área. La presión ejercida sobre la superficie se la puede calcular entre newton sobre metros cuadrados, la fuerza perpendicular a la superficie en n y el área de superficie donde se aplica la fuerza de metros cuadrados. Aquí tenemos la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Usando unidades del Sistema Internacional, presión hidrostática es P en pascales. Densidad del líquido la representamos con este signo en kilómetros partido de metro cúbico, y G es la aceleración de la gravedad. H es la altura, que debe ser en metros. Los fluidos. La física estudia la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, tanto como sus aplicaciones y mecanismos que se aplican a los fluidos. Es la parte mecánica que estudia el comportamiento de los fluidos en equilibrio y en movimientos de hidrodinámica. Esta es una ciencia básica, la cual toma sus principios de las leyes de Newton y estudia la estática, la cinética y la dinámica de sus fluidos. Presión de un fluido. La presión de un fluido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación del movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido, se distingue habitualmente varias formas de medir la presión. La densidad. En física y en química, la densidad es en magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad podemos decir que es masa sobre volumen. La unidad es en kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional. Como ejemplo, un objeto de plomo es más denso que otro de corcho, con independencia del tamaño y masa. Gravedad. Es una de las cuatro interacciones fundamentales. Origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en la cercanía de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o gravitación. Por efecto de la gravedad tenemos la sensación de peso.
Si estamos situados en las proximidades de un planeta, experimentamos una aceleración dirigida hacia la zona central de dicho planeta. Si no estamos sometidos al efecto de otras fuerzas en la superficie de la Tierra, la aceleración originada por la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, aproximadamente. También veremos altura. Se trata por un lado, del trayecto que puede recorrerse verticalmente entre un objeto o un cuerpo y el suelo o cualquier otra superficie que tome como referente a dicha distancia se la conoce como altura. La altura, por otra parte, es la medida de algo que se calcula desde su pie a base, su extremo superior. Si una superficie se coloca en contacto con un fluido en equilibrio, el fluido, gas o líquido ejerce fuerzas normales sobre la superficie. Altura. Métodos experimentales. En el siguiente experimento se va a determinar cómo afecta la viscosidad del fluido en movimiento de una esfera que fluye a través de él. Para llevar a cabo este procedimiento se escoge una esfera sólida de un radio R de un material conocido, con densidad mayor de todos los fluidos con que se trabaja para que se hunda y se deslice en el líquido. Con los respectivos tubos de ensayo mayores de 80 centímetros en el que se introducen tres líquidos de diferente viscosidad. Vamos a utilizar el agua, el aceite de cocina y gasolina. Descripción del experimento. ¿Cómo procedemos en nuestro experimento? Lo siguiente. Primero se trabaja con un líquido colocando el tubo en forma vertical. Se deja caer la esfera dentro del tubo lleno de un líquido y se mide su velocidad terminal. Para eso se necesita tomar una distancia en un tiempo ayudándonos de un cronómetro. No se debe medir la distancia desde que inicia el movimiento en la superficie del líquido, sino más bien se debe dejar caer una cierta altura a la esfera de 15 centímetros. A partir de ese punto se empieza a tomar el tiempo, mientras avanza unos centímetros más a pasos de 10 centímetros. Se lleva a cabo este procedimiento 2 o 3 veces con el fin de tener estimación de errores cometidos. Luego se procede a hacer lo mismo en los diferentes líquidos, observando la viscosidad y la densidad que tiene cada uno de los líquidos, generando así en cada una de ellas que demoren en deslizarse la esfera. Los materiales para utilizarse en el experimento son los siguientes: esfera sólida, 4 tubos delgados mayores a 50 centímetros, una cinta métrica, lápiz, calculadora, cuaderno y tijeras. Las sustancias son agua, gasolina, glicerina y aceite de cocina. Aquí en nuestra tabla de datos, esta es la tabla de datos utilizada en nuestro experimento. Nuestros tubos fueron de una altura h. De 80 centímetros. 80 centímetros. Calculamos desde un punto que pasara 15 centímetros. 15 centímetros. Calculamos de aquí hasta cuando llegaba a 0. En esta tabla tomamos el tiempo. El tiempo en el agua de la esfera a llegar fue de 1.24 segundos. El tiempo en el aceite fue de 2.89 segundos. Y el tiempo en la gasolina fue de 1.6 segundos. Para encontrar la velocidad, dividimos la altura dividido para segundos. Aquí están todavía en centímetros sobre segundo. Y la división haciendo con nuestra calculadora. Nos dio lo siguiente: 80 dividido para el tiempo nos da igual a 64.51 centímetros sobre segundo. Si hacemos lo mismo con el aceite, 80 centímetros dividido por el tiempo, 2.89,
encontramos la velocidad, una velocidad de 27.68 centímetros sobre segundo. Si hacemos de nuevo con la gasolina 80 centímetros dividido para 1.6 segundos daría igual a 50 centímetros sobre segundo la velocidad. Esto está en centímetros, por lo que tenemos que transformarlo. Nosotros al transformar utilizamos lo siguiente, una regla de 3. Sesenta y cuatro punto 51 centímetros sobre segundo. Le pusimos la siguiente regla de 3, donde un metro es igual a 100 centímetros. Y hacemos la siguiente operación. Dividimos los centímetros para 10. 64.51 dividido para 10 para 100. Para 100 centímetros, que es un metro, el resultado salía 0.6461 metros sobre segundos cuadrados. Y así completamos nuestra tabla de datos. Aquí los ejercicios que resolvimos para encontrar la viscosidad fue lo siguiente. Pusimos la fórmula y despejamos el número de la viscosidad. 6 por pi por radio por la velocidad. En el agua, en esta tabla tuvimos que nuestra velocidad era 0.6451 metros sobre segundo. La fórmula 6, anotamos pi y anotamos el radio utilizado de la esfera. Haciendo el procedimiento nos salió que la viscosidad en el agua era de 2.48 kilogramos sobre metro sobre segundo. En la gasolina también aplicamos la fórmula de viscosidad y en eso teníamos una velocidad de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y haciendo la operación pi por el radio y por 6 nos salió que la viscosidad era de 1.388 kilogramos sobre metros por segundo. En el aceite lo mismo, aplicamos la fórmula 6 por pi por el radio y por la velocidad, que salió 0.2768 metros sobre segundo. Salió que la viscosidad era de 2,51 kilogramos sobre metros por segundo. Vemos que la viscosidad en el aceite es mayor que la gasolina y mayor que en el agua. La viscosidad en la gasolina es menor que en el agua. En este experimento vamos a dar recomendaciones. Nuestras recomendaciones es tomar bien los datos para tener unos resultados óptimos, hacer el proyecto con tiempo, no derramar los fluidos con los que se trabaja, tener mucho cuidado. Dependiendo del diámetro del tubo, seleccionar una canica o un rulimán adecuado para que ésta pueda hundirse sin problema. Los tubos deben estar rectos para que los datos sean buenos. Tener cuidado al verter los fluidos en los tubos. Realizar una práctica varias veces para poder confirmar los datos. En conclusiones, se determinó la velocidad terminal en función de la viscosidad. Se identificó cómo afecta la viscosidad de un fluido en el movimiento de una esfera que fluye a través de él. Conclusión 3. Depende de la densidad del fluido para que la canica tarde en caer. Conclusión 4. La densidad del aceite es mayor que la de la gasolina. Conclusión 5. La densidad de la gasolina es menor que el agua.
En anexos tenemos las fotos del experimento. En esta foto aquí vemos imágenes del experimento, más a continuación veremos el video cómo procedemos con la toma de datos y los materiales utilizados, la bibliografía donde sacamos la información y más adelante le presentamos el video. Las Fuerzas Armadas ESPE les vamos a presentar un proyecto de física en el que como tema tenemos la velocidad terminal en base a la viscosidad, en la que vamos a utilizar los siguientes materiales. Bueno, como podemos ver vamos a utilizar 3 tubos de vidrio, también vamos a utilizar una base sólida, que en este caso es de madera, en la que vamos a sujetar los tubos. También dentro de los fluidos que vamos a utilizar tenemos el agua, el aceite y la gasolina. También vamos a ocupar lo que son las bolichas para en base a esto hacer el experimento y determinar la velocidad con la que vamos a demostrar la ley de Stokes. A continuación, mi compañera. Brevemente, con los ingredientes, con los materiales, disculpe, que utilizamos para hacer el experimento, cada tubo de estos tiene 1 metro. Está marcado cada uno en 80 centímetros para coger las alturas, los datos sobre lo que es el agua, el aceite y la gasolina. Vamos a empezar con el agua, que tiene la densidad de 1000 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Nosotros al momento de coger una medida, que empezamos desde el 80 y termina acá, porque tiene una cierta altura en la parte de acá abajo y vamos a coger los datos hasta llegar acá. Previamente tenemos una tabla de datos y usamos un cronómetro. Empezando. Ya. 1.24. Ya, 1.24 en lo que es el agua. Ya, vamos con el aceite. Ya. 2.89. Vamos con la gasolina. 1.65. 1.65. Como nosotros podemos observar, la densidad de cada uno de los fluidos es distinta, como la viscosidad. Tenemos en el agua 1.24, en el aceite 2.89 y en la gasolina 1.65. Previamente comenzamos a llenar la tabla de valores con los siguientes datos. Nos dice que para sacar la velocidad tenemos que dividir la altura sobre el tiempo, que sería 80 dividido para 1.24, que nos da el valor de 64.69. El valor siguiente, que nos da 2.89. El siguiente valor, que es de la gasolina, que nos da 1.6. En unidades tenemos que estos son segundos. Procedemos a dividir los segundos sobre metro, que sería 64.51 dividido para 100, que sería 0.50. Sería 0.27. Sería 0.5. Estas unidades son metros sobre segundos. Aquí podemos observar que nosotros ya tenemos la tabla de valores con los respectivos datos de lo que es el agua, el aceite y la gasolina. Aquí podemos comprobar lo que es la viscosidad, que tiene distinta viscosidad el agua, el aceite, la gasolina. Cada uno de estos, para hacerlo previamente, tiene que tener la altura de 80 centímetros, usar cada uno de los materiales adecuados. A continuación, bueno, como podemos concluir, los líquidos tienen diferente densidad, por la cual el tiempo de caer la canica pues tardó más en el aceite. El aceite es más densa que el agua y la gasolina es menos densa que el agua y el aceite. Gracias.